Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos, o días o noches, según el horario en el que vayan a ver este video. Pues bueno, ha llegado el día. Yo estoy grabando esto el día viernes 11 de diciembre, pero subiré este video hasta el día 12 de diciembre, es decir, el día sábado. Y bueno, aquí en México, celebrando la gran fiesta de nuestra Madre, Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen María en su advocación de Guadalupe, pues vamos a dar inicio con este gran proyecto, con este gran reto que pues algunos de nosotros vamos a iniciar. Algunos otros pues por diferentes circunstancias no pudieron continuar y se han salido algunos de los grupos de WhatsApp, pero aquellos que continuamos pues ojalá podamos perseverar hasta el final. Bueno, pues el día de hoy vamos a leer los primeros 3 capítulos del Evangelio según San Marcos. Un dato curioso es que San Marcos no fue apóstol, es decir, él se le atribuye este evangelio porque él acompañó a San Pedro a Roma y según la tradición apostólica, pues allá también conoció a San Pablo, ¿verdad? Un gran misionero, el misionero por excelencia. Bueno, el día de hoy ustedes van a leer los primeros 3 capítulos del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, 2 y 3. Voy a ir mencionando algunos aspectos del capítulo 1. Primero, en el capítulo 1 se nos habla de Juan el Bautista, de quien acabamos de celebrar su fiesta. Hace unos días pues celebrábamos la fiesta de San Juan Bautista, aquel hombre que lamentablemente fue decapitado, ¿verdad? Por predicar la verdad, anunciar el evangelio y denunciar el pecado, algo que tanta falta hace hoy en día. Bien, pues en este primer capítulo del Evangelio según San Marcos se nos habla de cómo Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Ahí predicaba un bautismo de conversión, es decir, tú acudías a Juan el Bautista, confesabas tus pecados oralmente y frente a toda la congregación que allí se encontraba, y San Juan realizaba pues este bautismo de conversión y de perdón de los pecados. Pero él decía pues que vendría alguien más que nos bautizará en el Espíritu Santo, dice el versículo 8. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Muy bien, dice aquí también que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, acudió a Juan el Bautista al río Jordán a la edad aproximada de 30 años. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay algunos hermanos que no son católicos que se confunden un poco y piensan que como nuestro Señor Jesucristo se bautizó a la edad de 30 años y en un río, nosotros hoy en día debemos hacer lo mismo. Y pues quiero informarles que esto es un error. Nosotros estamos obligados a obedecer todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, pero no hacer todo lo que Él hizo, porque sería imposible. Ninguno de nosotros podemos resucitar muertos, ninguno de nosotros podemos multiplicar panes y ninguno de nosotros podemos caminar sobre las aguas, así que es imposible hacer todo lo que Él hizo. Bueno, pues aquí también se nos habla del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, cómo descendió el Espíritu Santo sobre Él como en forma de paloma. En el versículo 14 en adelante se nos habla de cómo nuestro Señor comienza a llamar a algunos discípulos o apóstoles, también como les conocemos. La palabra apóstol significa enviado, es decir, que los apóstoles son enviados de Dios.
Bien, en el versículo 22 dice la escritura que Jesús enseña y sana a un endemoniado, ¿verdad? Dice aquí, llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en las sinagogas durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley, pues ciertamente es Dios, ciertamente hablaba con mucha autoridad, ¿verdad? Al ser el mismo Dios, pues hablaba con toda la autoridad y sanaba hasta el día sábado, aunque para el pueblo judío estaba prohibido sanar el día sábado. Entonces era algo muy contradictorio, y también precisamente por eso los fariseos y los escribas y los doctores de la ley comenzaron a preocuparse por nuestro Señor. Decían, no, pero mira lo que está haciendo, seguramente su poder viene del diablo, y todo esto que vamos a ir viendo durante nuestro recorrido. En el versículo 35 del capítulo 1 de San Marcos hay algo muy interesante que me gustaría que nos enfocáramos un poco, y es que nuestro Señor nos dejó el ejemplo de hacer oración a todas horas. Dice aquí, versículo 35, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó. De madrugada, hermanos, nuestro Señor nos deja este legado de comenzar nuestro día con la oración. Hoy en día, lamentablemente, por nuestras actividades y por nuestro ritmo de vida tan apresurado, pues nos levantamos, miramos el celular, que no se nos haga tarde, estamos metiendo un pie en el pantalón, otro en la camisa, y casi estamos saliendo ya sin siquiera santiguarnos o hacer una pequeña oración. Pues nuestro Señor nos invita a madrugar, es decir, a levantarnos temprano y comenzar nuestro día siempre con alguna oración. La de tu preferencia, el Padre Nuestro, Ave María, el Santo Rosario, la Coronilla de la Misericordia. Hay tantas oraciones que Dios nos ha regalado para elegir, así que no hay pretexto para no iniciar el día haciendo oración. Bueno, vamos a avanzar para el capítulo 2. Ya nuestro Señor comienza su predicación, comienza el anuncio de la buena nueva, es decir, ya comienza a predicar con toda autoridad, con amor, con caridad, con humildad. Y en el capítulo 2, versículo 13 dice, Jesús salió otra vez por las orillas del lago, todo el mundo venía a verlo y Él les enseñaba. Esto es algo muy interesante, nuestro Señor siempre enseñaba a los demás, y esa es una misión que todo bautizado tiene. Nosotros cuando nos bautizamos tenemos tres características que complementan nuestro bautismo, y es mediante el sacramento del bautismo nos convertimos en reyes, profetas y sacerdotes, ¿verdad? Así que este regalo también viene de nuestro Señor. Él siempre enseñaba, predicaba a los demás, y esa es una misión que le compete meramente a la iglesia y a cada uno de nosotros como bautizados. Nuestro Señor también nos explica algo muy interesante. En el capítulo 2, versículo 21 en adelante dice, nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira de la tela vieja, y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejo, porque el vino haría reventar los envases y se echarían a perder el vino nuevo y los envases. A vino nuevo, envases nuevos. Esto es muy interesante. En ocasiones nosotros tratamos de predicar o de enseñar a algún hermano o hermana, pero en ocasiones
quizás ellos no muestran ningún tipo de interés. Y nuestro Señor nos hace aquí, nos deja una enseñanza y nos dice que en ocasiones cuando echamos un vino nuevo en odres viejos, pues se puede echar a perder todo, ¿verdad? Así que en ocasiones nos invita a ser prudentes y a saber elegir con quién compartimos estos grandes tesoros. En el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, en el versículo 13, dice: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles el poder de echar demonios. Estos son los 12 apóstoles: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quien puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Es decir, aquí vienen los nombres de los 12 apóstoles, los 12 pilares de nuestra iglesia, los 12 primeros apóstoles, y San Pedro es el primero en la lista porque San Pedro fue el primer papa en la historia de nuestra iglesia. Después viene algo muy interesante. En el versículo 20 del capítulo 3 se habla del pecado contra el Espíritu Santo. Dice nuestro Señor que todos los pecados se nos serán perdonados, pero el que apostate contra el Espíritu Santo o reniegue contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. ¿A qué se refiere? Algunos hermanos piensan que blasfemar contra el Espíritu Santo se está refiriendo a ofenderle o a expresar malas palabras o palabras antisonantes hacia Dios Espíritu Santo, pero no ciertamente se refiere a eso. El apostatar o el blasfemar contra el Espíritu Santo es algo aún más grave, es renegar de Él, es negarse a su misericordia, es despreciar el amor que el Espíritu Santo tiene hacia con nosotros. Pongo un ejemplo: si alguien está a punto de morir y el Espíritu Santo descendiera como en forma de paloma y le hablara y le dijera: hijo, arrepiéntete, arrepiéntete. Y si esta persona dijera: no, yo no me quiero arrepentir, vete de aquí. Eso es apostatar contra el Espíritu Santo, es renegar contra su misericordia, es renegar contra la posibilidad de podernos salvar. En el versículo 31 dice aquí la verdadera familia de Jesús. Dice el texto: entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él les contestó: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano mío y mi hermana y mi madre. Con esto voy a finalizar y quiero hacer una aclaración con este texto. Hay hermanos que no son católicos y tratan de malinterpretar este texto afirmando que aquí tratan de afirmar que aquí estaba hablando la escritura de la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero además de sus hermanos, y con esto quieren referirse a que nuestra madre, la Virgen María, tuvo más hijos. Eso es completamente falso.
De hecho, el mismo texto es muy claro. El mismo texto dice nuestro Señor, dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Anteriormente en el pueblo judío no existían los parentescos, el tío, el abuelito, el compadre, todo el mundo se decía hermano. De hecho, hoy en día en algunas congregaciones no católicas ellos mismos se llaman hermanos y no son hijos de la misma madre. Solamente quería hacer este paréntesis porque hay algunas agrupaciones que enseñan o que tratan de demostrar que la Virgen María tuvo más hijos. Eso es completamente falso. Nuestro Señor es el único hijo de nuestra madre. De hecho, este tema lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a hablar sobre el tema de los hermanos o de los supuestos hermanos de Jesús. Pero solamente quería adelantar esto, ¿verdad? La Virgen María no tuvo más hijos, solamente a nuestro Señor Jesucristo. Y por sentido común lo entendemos, porque cuando nuestro Señor está siendo crucificado, si Él hubiera tenido más hermanos, hubiera encargado a su madre con sus hermanos. Es decir, si yo, Alberto, tengo más hermanos, estoy a punto de morir y mi madre vive conmigo, yo le digo, mamá, vete con mi hermano mayor o con mis hermanas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba muriendo en la cruz, al no tener más hermanos, San José, según la tradición de la iglesia, ya había muerto. Entonces, al ya no tener más familiares cercanos nuestro Señor, ni hermanos, obviamente, encomienda a su madre a San Juan apóstol, aquel joven apóstol valiente que estaba al pie de la cruz. Y por eso en el Evangelio según San Juan vemos que nuestro Señor le dice, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y dice la Escritura que desde aquel día aquel joven apóstol cuidó a esa gran mujer como su propia madre. Y si él, perteneciente de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, amó a la Virgen María como su propia madre, yo también, como católico, como cristiano, seguidor de las enseñanzas de nuestro Señor, debo también amar y respetar a la madre de nuestro Señor Jesucristo, que es la Virgen María. Bueno, pues esta es la primera lectura. Si tienen alguna duda, envíenme un WhatsApp. Es por eso que es muy importante que estén en los grupos de WhatsApp. Por medio de ellos podemos aclarar algunas otras dudas. Manden un audio, manden un texto a mi WhatsApp personal o al de mi esposa, que ella también está en el grupo, y así les ayudaremos a aclarar todas sus dudas. Bueno, pues este fue la primera lección, y si Dios nos da la oportunidad, nos vemos el día de mañana con los siguientes 3 capítulos, del capítulo 4 al 6. Que Dios los bendiga.